Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cara a Cara. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Ha sido un debate amplio desde que se inició como un proyecto que se conoció como la CICIAX, luego fue modificado para supuestamente calzar dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco y se llamó la CICIG. Bueno, ha sido verdaderamente una controversia bastante grande en el país en torno a esta entidad y ahora hay una decisión para tomarse. Veamos un poco y conozcamos un poco acerca de la CICIG. La CICIG fue solicitada a la Organización de Naciones Unidas por el gobierno de Guatemala con el objetivo de apoyar instituciones del Estado, investigando actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El acuerdo mediante el que fue creado la CICIG fue aprobado el 1 de agosto de 2007 y entró en vigencia el 4 de septiembre de ese mismo año. En el mismo mes, inicia su gestión el español Carlos Castresana. Al escuchar el apellido Castresana, inmediatamente nos traslada a recordar casos de alto impacto que fueron resueltos durante su gestión, tales como el caso Alfonso Portillo, quien fue extraditado hacia Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y otros cargos por corrupción. El caso Fraijanes, en el cual el exministro de Gobernación Raúl Velázquez quedó tras las rejas por incumplimiento de deberes al dejar inconclusa la remodelación de la cárcel de alta seguridad Fraijanes II y por lavado de dinero por su implicación en el desvío de 40 millones de quetzales de la Policía Nacional Civil. Y no podemos dejar de mencionar el caso del abogado Rodrigo Rosenberg, uno de los más polémicos en el país, en el que hasta el exgobernante Álvaro Colón fue involucrado junto a otros miembros de su administración. Tras la salida de Castresana en el año 2010, toma las riendas de la comisión Francisco Dalanese. Si bien Castresana enfrentó señalamientos durante su administración, Dalanese debió enfrentar a la Asociación de Jueces y Magistrados del organismo judicial que cuestionaron su objetividad cuando ordenó la detención de Carlos Bielman junto a la del ex candidato presidencial y exdirector del sistema penitenciario, Alejandro Yamatei, señalándolos de ser responsables del asesinato de 7 reos en la cárcel de máxima seguridad Pavón. Bielman escapó del país antes de que se girara una orden de arresto en su contra. Dalanese presentó su renuncia, aduciendo que había una conspiración en su contra. En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas designa a Iván Velázquez como nuevo director de la CICIG. Actualmente, se presentó una solicitud de antejuicio contra la jueza Gisela Reynoso, quien es acusada de diversos delitos. Aunque se ha convertido en una organización que ha generado diversas discusiones, hasta el momento aún se cuestiona su permanencia en el país. Pero, en realidad, ¿la CICIG ha cumplido su función durante todo este tiempo? Bueno, y ese es uno de los puntos importantes, pero también hay puntos acerca de la legalidad de la CICIG en nuestro país. Pero para esto tenemos invitados esta noche para poder platicar con ellos y conversar. Se encuentra con nosotros la licenciada Irubina Hernández, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Irubina, por estar con nosotros. Y también está con nosotros el abogado Mario Archila. Así es que muchas gracias, Mario, por estar por acá. Vamos a platicar con ustedes. Bueno, la CICIG es un tema tremendamente polémico. Y pues hoy pende una decisión, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, desde su punto de vista, ¿se debe quedar o no la CICIG? Se debe quedar. Debe ser ampliado el periodo para el mandato de permanencia de la CICIG. Esto habría que hacerlo antes de septiembre de este año, que es cuando concluye la etapa anterior, en virtud de que todavía hay condiciones que ameritan su presencia en Guatemala. ¿Hasta cuándo? Pues yo diría que más que una visión de temporalidad, habría que establecer algunos indicadores en el funcionamiento del sistema de justicia, en el funcionamiento de los ámbitos de control hacia el aparato de seguridad y justicia, que nos dirían que ese es el momento indicado. Y eso, en realidad, depende, en primer lugar, de niveles de voluntad política. Ahora, que pasarían por depuración. Se da cuenta que cuando nosotros vemos y volteamos hacia el sector justicia, y estamos hablando del Ministerio Público, ahí está involucrado, por supuesto, todo lo que es la Corte Suprema, los tribunales, tenemos que necesariamente caer a la administración de las prisiones, pasando por la Policía Nacional Civil. Esto parece una historia de no acabar, una historia en donde tendríamos que estar acompañados de la CICIG, pues no sé, mucho, pero muchísimo tiempo.
Probablemente, y ahí es donde digo yo que debemos verlo desde la perspectiva de la voluntad política. O sea, ha faltado voluntad política, valga la redundancia, del sistema político en Guatemala para crear las condiciones para que esa presencia no debiera prolongarse más allá en el tiempo. Insisto, no es cuestión de tiempo, es cuestión de cambios concretos en espacios concretos. Se había dado algunos pasos y lamentablemente las personas que tuvieron a su cargo la designación de las autoridades al sistema de justicia han puesto, por así decirlo, pasos atrás en lo poco que se había avanzado. Y hoy día tenemos un esquema en la administración desde la Corte Suprema de Justicia o en la distribución en el ámbito de las salas de apelaciones que pone al ojo de la ciudadanía hasta dónde ese entramado profesional de la Administración de Justicia está en capacidad y en condiciones de decir, miren, podemos seguir adelante, no hay necesidad de una instancia de esta naturaleza. Lamentablemente, los hechos nos dicen otra cosa. Licenciado Orchila, ¿cuál es su opinión? ¿Se debe quedar o no la CICIG? Yo creo que tengo que responder diciendo que desde la CICIAC se estaba en contra. Ya que se quede o no se quede, el problema es haber tomado una decisión incorrecta en el inicio. No deberíamos de tener un ente como estos, y concuerdo en que sí, tenemos un grave problema en la administración de justicia en el país, pero no veo que CICIG sea el mecanismo para resolverlo. Tendríamos que hacer un cambio totalmente del sistema y no estar pensando en que una organización con poderes supranacionales, con esos grados de inmunidad, va a resolvernos el problema, porque es un poco pensar que vamos a tener un hijo como nuestro sistema de justicia, llega a la adolescencia y no lo vamos a dejar tampoco tomar decisiones nunca, porque le tenemos que poner un chaperón que lo cuide de por vida, porque el sistema es el problema. No tenemos en la CICIG una forma de institucionalizar los cambios, de lograr que nuestro sistema responda a los intereses de la impartición de justicia, sino que estamos esperando que resulte por ahí la presentación de PowerPoint diciendo quiénes son idóneos para el cargo y cuándo fallaron y cuándo no fallaron conforme a derecho, y eso nos va a perpetuar en el problema sistémico que tenemos, y hay que atacar el sistema y no pretender personas que logren limpiar. En el tiempo se está demostrando que empieza a haber una repelencia enorme de parte de los tribunales, de los jueces, hacia la CICIG. ¿Por qué? Evidentemente porque es el cuestionamiento enorme, el que tiene un juez encima de decir, no me lograron demostrar con pruebas contundentes por un error de investigación, o por una mala apreciación o por una mala presentación del caso, y eso luego es utilizado en contra para tachar a una persona en cuanto a su calidad de honorabilidad o su calidad ética, y eso es un cuestionamiento que pesa sobre el organismo judicial, que pesa sobre el Ministerio Público, en el que descalifico personas porque no acatan la tesis planteada, ya sea en algún caso por la Fiscalía o en algún caso por la CICIG misma, y sacarlo y litigar de esa manera, acusando a los jueces de estar, como salió el informe de jueces, jueces vendidos a la corrupción, vendidos al narcotráfico, o los jueces de la corrupción y de la impunidad, como se denominó en titulares ese informe, obviamente va a destruir el sistema de justicia, donde la judicatura debe ser un cargo en el que todos respeten las decisiones y dentro de los canales legales busquen enmendar errores que pueden existir. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar. Yo sí puedo decir que siempre me confesé en contra de la CICIG por un asunto meramente constitucional. El Ministerio Público es el único ente autorizado para investigar. Eso lo dice nuestra Constitución. La CICIAC, que fue el proyecto original, fue cambiado hacia que este ente, o sea, la CICIG, iba a ser un coadyuvante.
Ahora, en la realidad resulta que vemos las conferencias de prensa de la CICIG, especialmente las del señor Castresana, y el jefe del Ministerio Público o la jefa del Ministerio Público en su momento lucían casi como monigotes de la CICIG. ¿Qué podemos hacer realmente para avanzar en estas condiciones? Bueno, José Eduardo, primero hay que aclarar, la facultad constitucional del Ministerio Público no es la exclusividad de la investigación, sino de la persecución penal, que era algo que se atribuía a la CICIAC originalmente. El monopolio de la investigación dentro de un proceso penal corresponde al Ministerio Público. Esto fue reducido para darle posibilidades o viabilidad constitucional al funcionamiento de la CICIG en su momento. Y lo que hay, digamos, al día de hoy, y esto ha sido reconocido por lo menos en 2 administraciones del Ministerio Público, es el aporte en la formación de personal y las capacidades de investigación y de persecución penal que se han gestado dentro del propio Ministerio Público en espacios de análisis, incluso desde una perspectiva de integralidad. Parece mentira, pero esto no se producía antes. Esto ni siquiera era un asunto en la cotidianidad del funcionamiento. Es una cuestión de sentido común, pero no necesariamente era muy común en ese espacio de funcionamiento en el análisis. Y en el ámbito de la investigación propiamente dicha, los investigadores que han sido formados, que son guatemaltecos, al tenor de esa experiencia, son un aporte fundamental. Yo creo que incluso en la propia judicatura habría que considerar la existencia también de jueces con capacidades, con una trayectoria importante que lamentablemente hoy día, bajo una administración cuestionada, porque es innegable el cuestionamiento que hay sobre la forma en la que fueron designadas las autoridades del sistema de justicia, tenemos un enorme riesgo para la sociedad. Ahora, ¿la CICIG ha cumplido con su objetivo? ¿Realmente todas esas mejorías en el Ministerio Público son plausibles por la CICIG? Creo que la mejora en los mecanismos de investigación también debe ser atribuido al tiempo, creo. No solo necesariamente por la experiencia que pueden estar transmitiendo algunas personas que en otros que vienen a apoyar el trabajo, sí, que pudieran tener mejores capacidades de investigación, pero es porque sus sistemas de justicia penal les han dado más tiempo a esos órganos. Luego de eso, creo que la labor de CICIG en los 3 comisionados que hemos tenido ha sido tan cuestionada en cuanto al resultado de sus investigaciones, en cuanto a la eficacia que ha tenido para lograr encontrar dónde están esas fuerzas paralelas que tenían o tienen o que se argumenta tienen tomado al Estado. Y es tan cuestionable que lo vemos cada vez que se forma una comisión de postulación. Hay cuestionamientos de todos los sectores en cuanto a quienes han sido postulados por esa comisión de postulación y luego a los mecanismos en que han sido electos. Pero no hemos tenido nunca a nadie preso que haya manipulado una elección, una toma de decisiones dentro de una comisión de postulación. No hay nadie. Eso quiere decir que no tenemos ningún poder paralelo trabajando dentro de las comisiones de postulación que podamos probar a través de alguna investigación que se ha realizado. Bueno, sí hay un poder paralelo, vamos a irnos a la pausa, y ese poder paralelo son los políticos, pero no son tan paralelos, están ahí, son los dueños del Estado, y hay muchos que están pululando, un grupo de empresarios, grupos de todo tipo, de profesionales, de todo tipo, que pululan a través de los proyectos, y eso sí tienen tomado el Estado, verdaderamente lo tienen tomado, y no veo que ahí se haga nada. Pero vamos a la pausa y regresamos.